Bendiciones, bendiciones a todos en este día especial, a la cual el Señor nos permite poder unirnos para compartir su sagrada palabra, su escritura, y le damos la gloria al Padre Eterno por reunirnos y por permitirnos realmente unir en una enseñanza más como congregación que nos unimos para la gloria y honra del Padre Eterno. Vamos a empezar con una oración como siempre, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Bendiciones a todos en su día santo, en el día que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Nosotros como su pueblo tenemos que obedecerle. Oremos, amados. Padre, te damos la exaltación, te damos la alabanza. Gracias por tu bondad, por tu comprensión, por permitirnos reunirnos una vez más delante de tu presencia para poder compartir tus instrucciones, el conocimiento a través de la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día más, Señor, a caminar de acuerdo a lo que tú estableciste en tus mandatos divinos, Señor Padre eterno. Gracias por el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador, Padre amado, en ese madero. Gracias por cada gota derramada, Señor, por Él, por nosotros, Señor, a la cual nos reconcilió contigo, Señor Padre amado, porque estamos muertos en delitos y en pecado, y Él nos dio vida eterna, Señor. Oh Padre Celestial, gracias porque tu palabra dice: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Paraqueto, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que nos guía a toda verdad, a toda emet, Padre Santo. Alabado sea tu nombre, Señor, y glorificado. Colocamos en tus manos, Señor, nuestra vida delante de ti, Padre, una vez más, para que tú nos guíes, nos fortalezca, nos ayude a caminar en tus preceptos divinos, Señor. Colocamos en tus manos, oh Padre eterno, nuestra familia, nuestros padres, Señor, que sea tu presencia ahí, sea tú derramando ese deseo de arrepentimiento, de Teshuvá, Padre eterno. Gracias, oh Rey de gloria, oh Padre celestial, amado Adonai, bendito es tu nombre siempre, Señor. Gracias, amado Yahvé, Rey de gloria, Padre eterno. Bendito es tu nombre, Padre celestial. Ayúdanos cada día, Padre eterno. Colocamos en tus manos cada miembro de nuestra casa, Señor, Padre celestial, los hijos, los sobrinos, los nietos, delante de ti, Padre amado, los tíos, cada persona que pueda realmente cada día más conocerte, Señor. Y aprovechamos este instante para poder unirnos en oración como tu palabra lo dice. Queremos orar para aquellos que están en eminencia, Señor. Colocamos en tus manos la vida del señor presidente Iván Duque, Señor, a sus dos pequeños hijos, su esposa, su señora madre, para que tú los ayudes, les dé fortaleza en el momento de crisis, en el momento de dificultad, Señor. Te pedimos por él para que tú le des sabiduría, le des carácter, decisión, para que pueda seguir avanzando, tomando decisiones adecuadas para el beneficio de este país. Te pedimos que le dé discernimiento ante las circunstancias que pueda vivir, pero que también pueda tener la sensibilidad social del momento histórico que le ha tocado vivir, Señor. Gracias por él, gracias por su familia. Oramos, Señor, por cada ministro, Señor Padre amado, para que con honradez trabaje para tu gloria y para tu honra, Señor. Oramos, Padre Celestial, por el Congreso de la República, para que cada uno, Señor, coloque su mano en su corazón y pueda trabajar no en beneficio particular, sino en beneficio del bien común. Que no se use estrategia llena de difamación y de mentira, sino que se utilice la verdad como herramienta de sabiduría para poder alcanzar los logros, Padre eterno. Gracias, Padre celestial, por cada alcalde, por cada gobernador. Gracias por cada empresario que impulsa la economía. Gracias por los médicos. Gracias por la Junta Médica, Señor, por cada profesional de la salud, Padre eterno. Fortalécelo en medio de esta circunstancia. Ayuda a nosotros a discernir los tiempos, Señor, en los cuales estamos viviendo en este instante, Señor Padre eterno. Padre celestial, que la presencia tuya esté en nuestra vida cada vez más, Señor. Oh Padre celestial, gracias en especial
al gobernador de Bolívar, el doctor Vicente Bell, al alcalde, Señor, de Cartagena, William Dauchaman. A ambos te pedimos que les dé salud, que los fortalezca, que les dé discernimiento, que les dé sabiduría, que bendiga a su familia, bendiga a su equipo de gobierno. Padre Celestial, bendice el Consejo Distrital, la Asamblea Departamental. Oramos, Señor, en especial porque hay aquellos familiares, parientes, Señor, y amigos, miembros de la congregación que han dado positivo en COVID, Señor. Sea tú, Padre amado, hemos estado orando, uniéndonos en oración a medida que nos enteramos de cada uno de los casos, Señor. Pero eres tú que estás fortaleciendo el sistema inmunológico de mis hermanos, Señor, de cada miembro de la congregación. Es tu mano poderosa, Padre Celestial, que está ahí en medio de ellos, Señor Padre amado. Te pedimos, Padre Celestial, por cada niño, por cada joven y adolescente, por cada dama y caballero, Señor, en la congregación, por cada conocido, Señor, que en este momento ha dado positivo en el COVID, Señor, que sea tu, Padre amado, que sea tu mano. Tú nos colocaste el sistema inmunológico para podernos defender de todas las circunstancias. Sabemos que debemos ser conscientes y prudentes, Señor, ante las circunstancias que se han presentado. Que tu mano, Señor, esté ahí sobre ellos, que aún los médicos puedan sorprenderse, Padre amado, de cómo tú nos cuidas, Padre Celestial, reactivando ese sistema inmunológico para la gloria y honra de tu nombre. Gracias por cada familiar, Señor, que este momento está de pronto en una clínica. Señor, oramos por el señor Iguarnur Ortiz, Padre amado, en este momento, para que sea tu mano, Padre Celestial, fortaleciendo su vida, Padre eterno, Señor. Oramos, oh Padre Celestial, para que tú lo llenes de amor, de compasión cada día, Padre eterno, en el nombre poderoso, Padre Celestial, de nuestro Adón Yeshua, Padre Celestial. A ti sea la gloria, la exaltación, la alabanza, Padre eterno. Te pedimos, Señor, por Osterman Peña, Señor, por Osterman Peña, Padre eterno, Señor, Padre Celestial, para que seas tú tomando control de sus pulmones, Señor, Padre Celestial, sea tu presencia, Padre amado, activando, Padre eterno, que las dos personas están hospitalizadas, Señor, para tu gloria y para tu honra, para tu alabanza, sea tú tomando control de su salud. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que aunque han dado positivo, Señor, están en sus casas, están resguardándose y están viendo tu gloria, Señor, en medio de la dificultad, en medio de ese diagnóstico. Tú estás operando sanidad para tu gloria y para tu honra, para tu alabanza. Bendito es tu nombre, Padre eterno. Gracias, Padre celestial. Nuestra alma te exalta, nuestra alma te glorifica, nuestra alma te bendice, Padre eterno. Gracias, oh Todopoderoso, Santo de toda la tierra. En el nombre poderoso de Mashiach te damos gracias. Amén y amén, amados. Bendito es el Padre eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Bendiciones nuevamente a todos. Shabbat Shalom. Bendito es su nombre para su gloria, amado. Vamos a entrar ya a poder hacer el estudio de la palabra que el Señor ha entregado hoy a nuestra vida, que nos ha invitado para poder compartir con ustedes. Y vamos a estar compartiendo en este momento lo que Él ha colocado, que podamos nosotros ir enseñando de acuerdo a los parámetros, de acuerdo a la hermenéutica, lo que Él en su bondad, en su compasión, en su piedad nos ha permitido cada día compartir con ustedes. Entonces, ahí tenemos la enseñanza de hoy, para la gloria y honra del Padre Eterno. Se llama Salomón pide sabiduría. Salomón pide sabiduría. Esa es la enseñanza que vamos a estar compartiendo durante este espacio. Está basada en el primer libro de Reyes, capítulo 3.
primer libro de Reyes, capítulo 3. Ese es el estudio de hoy. Bien, vamos a ir avanzando. Bien, dice la hermosa palabra del Eterno en el nombre poderoso de Yeshua, en primer libro de Reyes, capítulo 3, del 1 al 5, en la versión de la Biblia textual, tercera edición. Biblia textual, tercera edición, es lo que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Okay? Dice, Salomón emparentó con Faraón, rey de Egipto, al tomar por mujer a la hija de Faraón, y la trajo a la ciudad de David hasta que terminó de edificar su propia casa y la casa de Adonai y el muro alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo ofrecía sacrificios en los lugares altos, porque en aquellos tiempos aún no había sido edificada casa al nombre de Adonai. Y Salomón amaba a Adonai y andaba en los caminos de su padre David, pero brindaba sus sacrificios y ofrendas en los lugares altos. Y el rey iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, por ser el lugar alto más importante. Salomón llegó a ofrecer 1000 holocaustos sobre aquel altar, y en Gabaón se apareció Adonai a Salomón en el sueño de la noche y le dijo: Elohim, pide lo que quieras que yo te dé. Amén. Bendito es el nombre del Padre Eterno. Entonces vamos a comenzar como siempre con algunos parámetros muy importantes que hacemos nosotros, sobre todo en la parte introductoria, y es poder mirar todo el tema del contexto que nos ofrece este estudio realmente. Este estudio, o por lo menos esta enseñanza de hoy sobre el primer libro de Reyes, capítulo 3, que Salomón pide sabiduría. Entonces, el libro es Primero de Reyes. El autor desconocido, aunque algunos se lo atribuyen a Jeremías. La fecha probable está entre 560 antes del Mesías y 538 antes del Mesías. El tema fundamental, lecciones sobre la división del Reino Unido. Las palabras claves: rey, casa y profeta. ¿Ok? Vamos a hablar sobre algo sobre el autor. Realmente en la estructura hebrea se conoce este libro como Melejim. Algunos también hablan de Malejim, pero Melejim Aleph. Melejim Aleph. Ahí usted encuentra de derecha a izquierda la letra Men, la letra Lamed, ¿ok? La letra Haf, que en este caso suena como Haf y no como Kaf, sino como sobre una J, la Yod y la Men Sofit. Y al final la letra Aleph, que hace función de equivalente en este caso como si fuera el primer libro de Reyes, aún. Entonces, como 1 y 2 de Reyes formaban originalmente parte de un solo libro, esta obra debe haber sido compilada algún tiempo después de la captura de Judá. Algunos dicen que se separaron en primero y segundo libro de Reyes a partir de la versión de la Septuaginta o versión de los 70. Entonces, después de la captura de Judá por los babilonios en el 586, que fue el momento en que son deportados en lo que es el reino del sur, o Babilonia, hacia sus territorios en el año 586. Al parecer, el libro es fruto de un solo autor, quien presenció la caída de Jerusalén, aunque no se sabe con exactitud quién lo escribió. Se han ofrecido varias sugerencias. Algunos han mencionado a Esdras como su compilador, y esto lo vamos a reiterar a nivel pedagógico para que a través de el resumen, a través de recordar estos puntos, se nos vaya quedando en mente que se le atribuye a Jeremías, pero algunos consideran que podía haber sido Esdras, en la cual compiló una serie de información, mientras otros señalan a Isaías como editor. Entonces, el hecho de ser compilador no quiere decir que lo haya escrito, ¿verdad?
sino que reúne varios aparte para formar una unidad. ¿Ok? Y el hecho de ser editores para poder hacer algún tipo de revisión. Entonces podemos decir que algunos le atribuyen a Jeremías, que no haya escrito, lo recopila Esdras y trata de pronto de darle algún orden Isaías. Con Isaías, que está prácticamente el segundo libro de Reyes 18, del 19 al 20, con Isaías está desde el capítulo 36 al 39. Cierto número de especialistas dicen que el autor de primero y segundo de Reyes era un profeta desconocido o un judío cautivo en Babilonia alrededor del año 550 antes del Mesías. Como Josefo Flavio, un prominente historiador judío del siglo I, del siglo I después del Mesías, atribuye reyes a los profetas. Muchos han abandonado la búsqueda de un autor específico. Sin embargo, lo más probable es que el profeta Jeremías fuera el autor del primero y segundo libro de Reyes. La tradición judía temprana del Talmud lo afirma. Este famoso profeta predicó en Jerusalén antes y después de la caída de la ciudad. Y segundo libro de Reyes 24 y 25 aparece en Jeremías 39, 42 y 52. Jeremías pudo haber redactado todo el texto, menos el contenido del último apéndice del segundo libro de Reyes 25, del 27 al 30, que probablemente fue añadido por uno de sus discípulos. Pues esta referencia bibliográfica está en la Biblia plenitud. ¿Okay? Entonces, interesante el tema para cuando de pronto nos estén de pronto preguntando al respecto quién escribió primero y segundo libro de Reyes. Entonces, lo que no podemos dar un 100% de certeza, pero podemos decir que se le atribuye a Jeremías, aunque Esdras los compiló e Isaías lo editó. Entonces, vemos en esa parte y que la última parte del segundo libro de Reyes pudo haber sido escrito por un discípulo de Jeremías. Entonces, ahí siempre en este proceso de aprendizaje que nos ayuda muchísimo a poder seguir avanzando en el conocimiento a la luz de la Escritura. Bien, entonces, ¿cuál es el trasfondo del primero y segundo libro de Reyes? En este caso, el primero. Los acontecimientos registrados en el primer libro de Reyes abarcan un periodo de aproximadamente 120 años. El primer libro de los Reyes narra las turbulentas experiencias del pueblo de Elohim desde la muerte de David, alrededor del año 971 antes del Mesías, hasta Josafat, el cuarto rey del meridional reino de Judá, y Ocosías, el noveno monarca del norteño reino de Israel, alrededor del año 853 antes del Mesías. Esta fue una etapa difícil en la historia del pueblo de Elohim, un tiempo de grandes cambios y sublevaciones. Hubo luchas en el interior y presiones desde el exterior. El resultado fue que el reino antes estable y regido por un líder enérgico se dividió en dos. ¿Okay? Pues ya sabemos que primero fue el rey Saúl, pedido por el mismo pueblo. Después viene David, que viene siendo un rey conforme al corazón del Eterno. Y de ahí viene Salomón, y de Salomón se ramifica en dos reinos, el reino del norte, que lo toma Jeroboam, y el reino del sur, que lo toma Roboam, que viene siendo uno de los hijos de David, uno de los hijos de David. ¿Ok? Entonces, llega un momento que tenemos que siempre son temas que abarca estar repasando una y otra vez en todos estos aspectos y es muy interesante recalcarlo. Entonces reiteramos con la fecha, aunque la fecha dice en que se escribieron primero y segundo libro de Reyes incierta, se cree que su compilación concluyó a fines del siglo VI antes del Mesías. El último acontecimiento recogido en segundo de Reyes es la liberación del rey Joaquín de Judá de su prisión en Babilonia. Como Joaquín fue hecho prisionero,
en el año 597 antes del Mesías, antes de Cristo. Y liberado 37 años después. Entonces Reyes debe haber sido escrito antes del 538, antes del Mesías. Esto es interesante. Muy pronto, bueno, vamos a estar estudiando, sobre todo en los sábados a las 5 de la tarde. Es posible que a partir del mes de julio estaremos estudiando todo lo que es la estructura del Pentateuco, de la Torá, desde su perspectiva lógicamente hebrea, y después, si el Eterno nos permite, de pronto, al final de pronto este año, vamos a ir retomando algunos aspectos interesantes que vienen siendo de los profetas más que todo. Ya nosotros inclusive hemos hecho unos estudios muy buenos, realmente muy buenos, los días miércoles que nos ha venido refrescando con nuestro hermano José Alfredo Martínez los miércoles a las 6:30 de la tarde, a la cual les tiendo en este momento, como si fuera publicitario, la invitación, porque hemos hecho un recorrido interesante y ahora estamos en los salmos que ha sido de mucha edificación realmente, el poder escuchar cada una de los salmos que estamos aprendiendo los días miércoles. Bien, vamos entonces a seguir. Ese fue un paréntesis. El contenido, el primer y el segundo libro de Reyes era originalmente un solo libro que constituyó una especie de continuidad del primero y segundo libro de Samuel. Los editores del Antiguo Testamento, el Tanakh en hebreo, Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta, fueron quienes dividieron la obra, porque esto es interesante, la versión de los 70. Recuerde que la Septuaginta aparece prácticamente, algunos hablan de 70 años, otros hablan de 100 años antes de que, lógicamente, el tiempo de nuestra era, ¿sí? Antes de Cristo, aparece la Septuaginta. Por ende, la Septuaginta está sin lo que se conoce como Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento viene siendo ya como el año 150 después del Mesías, después de Cristo, después de Mashiach, viene siendo, por lo cual siempre hay que reiterar que ninguno de los apóstoles y la iglesia del primer siglo, ninguno utilizaron el Nuevo Testamento. Por eso es importante saber que la interpretación que hagamos hoy del Brit Hadashah, del pacto renovado, tiene que ser exclusivamente alineado a lo que es el Antiguo Testamento o el Tanakh. Porque si comenzamos a contradecir nuestra interpretación del Nuevo Testamento con el Tanakh, hay un peligro enorme, porque resulta que Pablo, ninguno de ellos tenía a la mano ningún Nuevo Testamento. Eso después viene el año 200 aproximadamente, esto lo pueden lógicamente consultar, fue donde comienza ya a recopilarse todo esto de lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, que realmente es un pacto renovado, el Brit Hadashah. Y es apropiado porque estos libros tratan primordialmente sobre los reyes que gobernaron durante ese periodo. Es decir, que en las escrituras más antiguas no existía la división. Fue la Septuaginta griega la que hizo la división de ahí en entonces. Bien, estos libros retoman los acontecimientos históricos donde primero y segundo de Samuel los dejaron. Sin embargo, Reyes es algo más que una mera compilación de los acontecimientos políticos más importantes que ocurrieron en Israel y Judá. De hecho, no puede considerarse una historia tan detallada como era de esperarse. 400 años contenido en solo 47 capítulos, ¿ok? Es muy importante. ¿Por qué? Porque la escritura, y esto lo vamos a aprender muchas veces, la escritura hace énfasis en lo que es prioritario o importante plasmar para nuestro creador en su libro, en sus mandamientos. En lugar de ello, el autor selecciona y destaca los personajes y acontecimientos que poseen significación moral y religiosa. El primer y segundo libro de Reyes presenta a Elohim
como el Señor de la historia, partiendo de la experiencia histórica que pone la obra y el propósito redentor de Dios de Elohim en la vida de los hijos de Israel. Demuestra la necesidad de obedecer el pacto de Dios y las dolorosas consecuencias de la desobediencia. De ahí que primero y segundo de Reyes no deban ser considerados como simples libros de historia, sino como textos teológicos que extraen lecciones de ella. La obra conjunta de primero y segundo de Reyes se divide naturalmente en tres partes. El reino unificado bajo Salomón, en primer libro de Reyes, del capítulo 1 al 11, el reino dividido en primer libro de Reyes, el 12 hasta el segundo de Reyes 17, y finalmente el segundo de Reyes del 18 al 25, que versa sobre el sobreviviente reino de Judá. La primera mitad del primer libro de Reyes narra la gloria del reino de Salomón, su riqueza, su sabiduría y la maravillosa construcción del edificio del templo. Sin embargo, su desobediencia al casarse con mujeres extranjeras le llevó a la idolatría, y ello creó el escenario para la división del reino. Un rey con el corazón dividido dejaría tras sí un reino dividido. A su muerte, los de la parte septentrional del imperio se rebelaron y establecieron su propio estado como Israel, reino septentrional. En el sur, aquellos que permanecieron fieles a la casa de David y Salomón formaron otro estado llamado Judá. En la segunda mitad del primer libro de Reyes, que describe el reino dividido, el relato se torna difícil, el autor va hacia adelante y hacia atrás, refiriéndose indistintamente al reino de Israel en el norte y al reino de Judá al sur, bosquejando su historia. Simultáneamente hubo 19 reyes en Israel, todos malvados. En Judá hubo 20, de ellos solo 8 buenos. El primer libro de Reyes comienza refiriéndose a los primeros 9 gobernantes de Israel y los primeros 4 reyes de Judá. Algunos de ellos solo son mencionados, mientras a otros se les dedica varios capítulos. La atención se centra en quienes pueden servir de modelo de rectitud, o en aquellos que ilustran el por qué esos estados virtualmente colapsaron cuando termina primero de Reyes. Josafat es rey de Judá y Ocosías ocupa el trono de Israel. A manera de aclaración, siempre le reitero que en esta diapositiva le coloco toda la información, trato de colocarle gran parte de la información para que aquellas personas, de alguna manera, que se les facilite de pronto ir haciendo la lectura, o algunos que de pronto puedan tener la capacidad auditiva, lo escuchen, pero sabemos de alguna manera por temas metodológicos que solamente se deben colocar pequeños apartes resumidos y después se dice. Pero lo hacemos lógicamente de manera pedagógica para cualquier dificultad o discapacidad que se pueda tener. Bien. Quiero mostrar esta gráfica, esta imagen. Ahí está en todas, están siempre las referencias bibliográficas. Lo que es Fin de los Reyes de Israel y de Judá. Vemos que en el grupo A está lo que son los gobernantes, ¿verdad? De un lado está Israel, del otro lado aquí hay una corrección que tenemos que es Judá. Acá es el grupo de Judá. A su derecha, a la izquierda está Israel, reino del norte. A la derecha es Judá. Vemos nosotros cada uno de los reyes que tuvieron el reino del norte, desde Jeroboam hasta Oseas. O sea, fueron alrededor de, en este momento, cada uno de los reyes que tuvieron, todos los 19 reyes que aparecen ahí, todos los 19 reyes, de alguna manera hicieron lo malo delante del Señor. Los de Israel, los del reino del norte. Los del reino del sur, que es Judá, tuvieron 20 reyes. De los 20 reyes, 12 hicieron lo malo y 8 lo bueno. Desde Roboam, que era de la descendencia de David, de Salomón, hijo de Salomón, hasta Sedecías. Hasta Sedecías en el año 586 antes del Mesías, que fueron donde fueron deportados para Babilonia. Si ustedes notan, a su lado izquierdo, Oseas fue de 730 a 721,
porque en el 722 ellos son cautivos hacia Asiria. Es importante siempre recordar estos temas. ¿Por qué? Porque estos temas no se enseñan mucho y se pierde toda la línea conductora de la historia. Porque va a ser muy importante cuando regresa el pueblo de Jerusalén, quienes regresan realmente son en su gran mayoría los del reino del sur, los que están en Babilonia, porque son lógicamente vencidos. Usted se da cuenta de la historia de Ciro, lo que viene siendo inclusive su decreto, regresan, pero eso viene a darse en Babilonia y lógicamente Ciro, que es medo persa. Y perdimos muchas veces la secuencia de qué pasó en gran parte con Israel. Israel se pierde entre las naciones y pierde su identidad. Por eso Yeshua dice, yo solamente he venido es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque quien regresa es lógicamente Judá y queda totalmente disperso en gran medida el reino del norte. Y el reino de Dios comenzó a hacer, digamos, su descendencia, comenzó a hacer su genealogía, se fue mezclando entre cada uno de los pueblos y todo el reino del norte de Israel quedó disperso entre las naciones. Por eso dice el Señor, yo voy a recogerlo entre los 4 puntos cardinales. Aquí van a recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es algo muy importante porque cuando se perdió esta secuencia histórica, ya se comienza a mirar otros conceptos más desde el punto de vista religioso y sobre todo de la interpretación de la doctrina de reemplazo. Entonces vemos ahí en Israel y Judá, nos damos cuenta que en el caso de Israel el 100% de los reyes fueron malos. Acá en Judá el 60% fueron malos y el 40% fueron, digamos, los que hicieron lo bueno delante del Señor. Bien, continuamos. Ya empezando lo que vamos a tratar, que es capítulo 3, vemos inicialmente, usted ve en ese mapa que tiene que ver con los reinos de Saúl, David y Salomón. Lógicamente, lo que está en gris es el reinado de Saúl, lo que está como en un rosadito es el reinado de David, y lo que está un poquito más como anaranjado es lo que termina conquistando también Salomón. O sea, durante el tiempo de Salomón se extendió mucho más el reino, pero a través de otros, mientras que David extendió el reino a través de conquistas ligadas a la guerra. En el caso de Salomón, lo que hacía era una especie de convenio, y esos convenios estaban muy ligados a lo que eran los matrimonios. Por eso vemos aquí en el capítulo 13, versículo 1 y 2, y en el primer punto que dice, Salomón se casa con la hija de Faraón. Salomón se casa con la hija de Faraón. De acuerdo con antiguas prácticas del Oriente, Salomón selló muchas de sus alianzas políticas por medio del matrimonio. Se dan cuenta que la escritura habla de 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, y muchas de esas mujeres fueron producto de ese sello de alianza que utilizaba Salomón para poder estar extendiendo el reino de Israel. Entonces dice, Salomón emparentó con Faraón, rey de Egipto, al tomar por mujer a la hija de Faraón, y la trajo a la ciudad de David hasta que terminó de edificar su propia casa y la casa de Adonai y el muro alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo ofrecía sacrificio en los lugares altos, porque en aquellos tiempos aún no había sido edificada casa al nombre de Adonai. Cuando uno lee esos primeros versículos, no podemos negar que hay varios puntos que nos podía inquietar. El primer punto es el orden en el cual se muestra lo que terminó de edificar Salomón, y habla como primera instancia su propia casa, como segunda instancia la casa de Adonai, y el tercero el muro alrededor de Jerusalén. Eso nos tocaría, porque en primera instancia, viendo el orden, uno puede llegar a pensar que la prioridad que tenía Salomón era primero construir su casa, y segundo fue la casa o el templo del Todopoderoso, del Shaddai.
y por último el muro de la ciudad, por el orden que está establecido. El segundo aspecto que podíamos plantearnos como pregunta es que solo el que el pueblo ofrecía sacrificio en los lugares altos. Lo primero que puede venir a nuestra mente es que en el pueblo había de pronto una mezcla entre las instrucciones del Señor y aspectos paganos. Eso es lo primero que puede venirnos de pronto en nuestro condicionamiento mental y en lo que uno ha leído, pero nos toca ir escudriñando poco a poco. Pero dice aquí algo muy interesante después de la coma y lo ven ahí subrayado. Dice, porque en aquellos tiempos aún no había sido edificada casa al nombre de Adonai. Entonces, ahí ya nos queda una duda. ¿En qué sentido? En que dice, solo que el pueblo ofrecía sacrificio en los lugares altos. Entonces, el mismo texto nos explica, estaba ofreciendo en lugares altos porque en aquellos tiempos aún no había sido edificada casa al nombre de Adonai. Entonces, vamos por partecitas. En Levítico 17, del 1 al 4, había una prohibición en hacer algún tipo de sacrificio fuera del santuario y lógicamente en lugares altos. ¿Ok? Porque era en muchos aspectos era una costumbre que estaba ligada a muchos a partes paganas. Inclusive durante la época que se describe en el libro de Jueces, Israel adoptaba muchas veces la costumbre pagana de ofrecer sacrificios en los lugares altos o en la cima de los montes más elevados. La costumbre pagana creían que mientras más cerca estuviera del cielo, mayores serían las probabilidades de que sus oraciones y sacrificios llegaran a sus dioses. Como en muchos de estos lugares altos había santuarios dedicados a Baal. Esta práctica estaba expresamente prohibida aún para los israelitas. Entonces vemos nosotros algo muy interesante. Ya en el libro de Jueces se marca mucho esa mala costumbre de estar adorando en lugares altos, porque era una costumbre pagana donde creían que entre más alto fuéramos a adorar, más rápido llegaba la oración al cielo. Imagínense. Esto es todavía vigente. Ustedes se dan cuenta que todavía es la hora y siempre en muchos lugares altos hay algún tipo de peregrinación o algún tipo, lógicamente, de ciertas fiestas que marcan muchas personas para ir allá hasta la punta, digamos a la cima, hacer un tipo de adoración. Esto, lógicamente, está muy ligado al paganismo, pero hay algo que es muy importante que vamos a resaltar. Eso lo entendemos claro y por eso a nosotros nos puede dar una pequeña duda cuando dice solo que el pueblo ofrecía sacrificio en los lugares altos. Entonces, mira lo que dice Levítico 17 del 1 al 4. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel y les dirás, esta es la palabra que Adonai ha ordenado diciendo, cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle en sacrificio un novillo, un cordero o una cabra dentro del campamento o que lo inmole fuera del campamento y que no lo lleve a la entrada de la tienda de reunión para que la víctima sea presentada ante Adonai delante de la tienda de Adonai, el tal hombre le será imputada la sangre, ha derramado sangre y el tal hombre será cortado de medio de su pueblo. Este es el mandato. Ese mandato implicaba que no se podía hacer sacrificio fuera de lo que era normalmente el tema del templo. ¿Okay? Pero mire que la frase que usted ven en primer libro de Reyes, en el versículo 2 sobre todo, es clara, dice, solo que el pueblo ofrecía sacrificio en los lugares altos. Vemos que ya existía un mandato de no hacerlo, pero hay una coma, dice, porque en aquellos tiempos no había sido edificada casa al nombre de Adonai. O sea, ya estamos viendo ese análisis interesante, ¿verdad? Es decir, al no ver templo, lógicamente, porque este mandato en Levítico, esta ordenanza, este misbot, ¿qué sucedía? Tenía que aplicarse siempre y cuando hubiera la tienda de reunión, el Mishkan tenía que estar ahí
para que la gente se acercara y ahí ofreciera el sacrificio. Pero ¿qué pasaba si no estaba ningún templo? Porque Salomón tenía que construirlo. Se permitía, la pregunta es, ¿se permitía de alguna manera poder ofrecer en otro lugar sacrificios al Señor? Esa es una pregunta interesante, ¿no es cierto? Porque mira, si usted a primera instancia lee, dice que aquí está todo mezclado. Porque uno va leyendo y nos va quedando alguna idea de otros textos, pero no toda la profundidad. Y lo primero que hacemos es que podamos inmediatamente hacer señalamiento inicialmente en contra de Salomón. Entonces, vemos ya algo claro. Entonces vemos que el Señor, y vamos a reiterar, el Señor en algunas ocasiones aprobó que su pueblo le adorase en un lugar alto. Le adorase en un lugar alto. Miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 9, del 11 al 13, dice: subiendo ellos por la cuesta de la ciudad, hallaron unas jóvenes que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está por aquí el vidente, el profeta? Y ellos respondieron diciendo: sí, helo allí, delante de ti. Ahora apresúrate, pues precisamente ha venido a la ciudad, porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Al entrar en la ciudad, buscarlo antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio, y después comen los invitados. Pues ahora subid, porque enseguida lo hallaréis. Entonces se dieron cuenta en ese texto interesante que en algunas ocasiones el Señor aprobó que su pueblo le adorase en un lugar alto. Los lugares altos de que aún se sigue hablando aquí, por ejemplo, en lo que es el texto que estamos analizando, parece de alguna manera que había una excepción, ya que el texto dice: porque en aquellos tiempos aún no había sido edificada casa al nombre de Adonai. Pero está subrayado. Porque si omitimos esa frase, es posible que nuestra interpretación sea un poquito señaladora y de juicio, al desconocer que en algunos momentos se permitió esta instancia, sobre todo porque en este caso no había todavía la casa del nombre de Adonai. Cuando se edificara, entonces ahí tenía que hacerse los sacrificios. Hoy en día sabemos que ya no hay sacrificios animales, porque el más bello y sacrificio lo hizo nuestro Salvador en ese madero. Bendito es el Señor. Bendito es el Padre eterno, santo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí ese aspecto muy interesante que podemos interpretar, y uno analiza que aún Yeshua, Jesús, fue sacrificado en un monte, ¿no? En el monte de la calavera o monte Gólgota. ¿Ok? Hay algo muy interesante que podemos nosotros estar interpretando. ¿En qué sentido? Eso no quiere decir que el mandamiento se haya eliminado, que oye, sino las circunstancias. Ustedes saben que hay mandamientos que, de acuerdo a lo que, si tú no practicas nada, si tú no eres agricultor, hay aspectos que lógicamente no se aplican a ti o quedan suspendidos. Pero cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Miren lo que dice el primer libro de Crónicas 16, de 37 al 39. Este es muy interesante. De allí delante del arca del pacto de Adonai, miren lo que dice ahí, dejó a Asaf y a sus hermanos para que ministraran de continuo delante del arca, cada cosa en su día, junto con Obed Edom y sus 68 hermanos, y puso como portero a Obed Edom ben Jedutún y a Osa, y dejó al sacerdote Sadoc y a sus hermanos los sacerdotes delante del tabernáculo en el alto de Gabaón. Este es interesante aquí, en el alto de Gabaón.
ahí está, en el alto de Gabaón. Es decir, que había un lugar alto, ¿verdad? Donde se había establecido para hacer alguna adoración para Adonai y el alto de Gabaón. Estos son temas que si uno no lo escudriña completamente con esa profundidad, es posible que terminamos haciendo un señalamiento, porque le soy sincero, o sea, cuando yo comencé a leer el primer versículo, dice, oye, pero hasta que edificó su casa, primero, la primera incógnita que se presenta es el orden que comienza, primero su casa propia, después la casa de Adonai y después muro. Y después el pueblo ofrecía sacrificios en lugares altos. Nosotros sabemos todo el significado de los lugares altos. Pero cuando nos toca seguir escudriñando, consultando, indagando, leyendo, de pronto nos cambia la perspectiva de por qué se hacía en ese momento así. Y esto nos va a aclarar mucho cuando vemos inclusive esta diapositiva. Dice el versículo 3, dice, y Salomón amaba a Adonai y andaba en los caminos de su padre David, pero brindaba su sacrificio y ofrenda en los lugares altos. Ya ese pero nos pone a pensar. Pero de alguna manera, no sé si el pero hubiera sido sin embargo, porque ya entendemos en el versículo 2 que se hacía sacrificio y ofrenda en los lugares altos porque no se había construido, lógicamente, la casa de Adonai. Pero decimos ahí, mire el texto que dice ahí continuamente. Y el rey iba a Gabaón. Y ya regresamos nosotros que en Gabaón se había constituido, lógicamente, el lugar donde iba a estar momentáneamente el arca hasta que se construyera el templo del Señor. Entonces en alguna medida dice, oye, sí, estamos como de acuerdo porque en Gabaón estaba el arca, no se había construido el templo del Señor, entonces la excepción que aparece en primer libro de Samuel la estaba aplicando Salomón en alguna medida, ofreciendo en Gabaón sacrificios y ofrendas. Y ya bajamos un poquito más la interpretación y el señalamiento, porque de pronto hasta ya hubieran señalado inicialmente a Salomón apenas está empezando. Usted sabe que después la historia es distinta. La historia comienza a cambiar, porque nosotros vemos más adelante que Salomón ya sigue adorando en lugares altos, teniendo el templo. Entonces ahí hay otro problema ya. Ahí sí hay un problema, pero a futuro inmediato, a corto plazo, donde Salomón comienza a tener diferentes matrimonios y su corazón se comienza a dañar. En esta primera circunstancia es porque no había sido construido el templo. No sé si me estoy explicando. Y había una excepción de ofrecer en Gabaón ofrenda y sacrificios. Pero ya hasta estar construido el templo, no había necesidad de que Salomón siguiera haciendo adoración en lugares altos, sabiendo que normalmente ahí habían, lógicamente, santuario a lo que era dedicado a Baal. Mira lo que dice, para ofrecer ahí sacrificio, por ser el lugar alto más importante, claro, porque en Gabaón te vieron en el libro de Crónicas lo que estaba establecido, eso es lo que Saúl, lo que estaba establecido con los levitas. Dice, Salomón llegó a ofrecer 1000 holocaustos sobre aquel lugar alto, aquel altar. Y dice la primera parte, Salomón amaba a Adonai y andaba en los caminos de su padre David. Si no logramos interpretar los primeros versículos, el tercero se nos vuelve una confusión, como así que sacrificia en lugares altos y ahora dice que amaba al Señor. Entonces eso nos convierte en algo que es como contrario, pero ahora el intérprete dice, ya entiendo. Él lógicamente seguía los parámetros del Señor al empezar su reinado, como no estaba el templo del Señor construido, ofrecía en lugares altos, pero en lugares altos no cualquiera, sino en Gabaón, donde estaba precisamente lo que era el arca, donde estaban los levitas, ahí ofrecía sacrificio y ahí lógicamente no está la justificación desde el punto de vista esa de excusarse, sino la justificación de que no había templo.
Y dice el versículo 5, y en Gabaón se apareció Adonai. ¿Ya vieron aquí? En Gabaón se apareció Adonai a Salomón en el sueño de la noche. Y le dijo Elohim, pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has conservado esta gran misericordia, esta bondad, y le has dado un hijo que se siente en su trono, como en este día. Y ahora, oh Adonai, Elohim mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un joven pequeño y no sé cómo salir y cómo entrar, estaba muy jovencito Salomón, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual te escogiste, un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar ni se puede numerar. Entonces vemos aquí inclusive el mapa, aquí donde dice Egipto tratado por la hija, ¿no es cierto? Vimos lo que fue conquistando aún David y la forma como Salomón también fue Fenicia tratado con su rey, Filisteo derrotado por David, Amalek derrotado por David, Edom derrotado por David, Moab derrotado por David, y estos aspectos fueron a través de tratados y muchos otros tratados estaban vinculados con matrimonio. Y cada una de estas mujeres tenía sus costumbres religiosas que alejaron el corazón de Salomón para con Adonai. Miren lo que dice el primer libro de Reyes 3, del 9 al 15. Seguimos ahí. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y esta petición agradó a Adonai por haber pedido Salomón semejante cosa. Y Elohim le dijo, ¿por qué has pedido esto? Porque has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido para ti riqueza, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para discernir justicia. Y aquí cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido otro antes de ti, ni lo habrá después de ti. Y también te concedo lo que no has pedido, así riquezas como honores, de modo que no habrá entre los reyes hombre como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos para cumplir mis estatutos, mire que el Señor le da sabiduría para tomar decisiones, para discernir a nivel de justicia, pero que coloca también una condición. Por eso es importante la sabiduría. Hay que mirar qué tipo de sabiduría tiene en ese momento Salomón, porque Salomón, la promesa que hace el Padre y que lo hace con David, lo hace con sus descendientes, recae sobre Salomón. Y Salomón vemos que tiene sabiduría para impartir justicia desde el punto de vista del gobierno, para gobernar un pueblo. Pero aún con esa sabiduría el Señor le coloca una condición también como todo. Y si andas en mis caminos para cumplir mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, te prolongaré tus días. Y Salomón despertó, y aquí que era un sueño. Volviendo entonces a Jerusalén, se detuvo ante el arca del pacto de Adonai e hizo subir holocausto y brindó sacrificio de paz e hizo un banquete para todos sus siervos. Vamos al primer libro de Crónicas, que hay algo interesante aquí, amados y apreciados personas y amigos que nos están escuchando en este momento. Viendo David, en el primer libro de Crónicas 21, 28, 30, dice, viendo David que Adonai la había escuchado en la era de Ornán, Jebuseo ofreció sacrificio allí, porque el tabernáculo de Adonai que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaba en el alto de Gabaón. Por eso el pueblo subía a ofrecer sacrificio, lo mismo que Salomón, en el lugar alto, pero un lugar alto de Gabaón. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Adonai y Moisés había hecho en el desierto y el altar estaba en el alto de Gabaón.
Y David no se atrevió a ir allá a consultar a Elohim porque estaba aterrorizado a causa de la espada del ángel de Adonai. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1 del 3 al 7. Dice, y Salomón y toda la congregación con él fueron al lugar alto que había en Gabaón. Obviamente había una razón por la cual ir, ¿no? Pues allí estaba el tabernáculo de reunión de Elohim de Dios que Moisés, siervo de Adonai, había hecho en el desierto. Pero David había hecho subir el arca de Dios desde Kiriat Jearim al lugar que David le había preparado, pues le había tendido una tienda en Jerusalén. Ya vemos entonces lo que pasó acá en el primer libro de Reyes, ¿ya? Donde Salomón dice, volviendo entonces a Jerusalén, se detuvo ante el arca del pacto de Adonai e hizo subir al holocausto y brindó sacrificios de paz. Entonces, David aquí dice, había tendido una tienda en Jerusalén. Y el altar de bronce que había hecho Bezaleel ben Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Adonai. Y Salomón y la congregación fueron a consultar ante él. Subió pues Salomón allá delante de Adonai al altar de bronce que estaba junto a la tienda de reunión, que estaba donde estaba Gabaón, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche Elohim se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras, que yo te dé. Entonces, el segundo libro de Crónicas nos aclara mucho de que no era, apenas estaba Salomón iniciando su etapa de gobierno, era muy joven y quería caminar en las instrucciones del Señor, y en la idea de subir al lugar alto era Gabaón, donde se permitía al pueblo mientras era construido la casa del Señor. Entonces uno dice ahí, ya, menos mal que no hice alguna apreciación, o la hice y ahora me la están aclarando. Ahora bien, el Señor le da sabiduría, claro, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, pero también le coloca una condición: si andes mis caminos para cumplir mis estatutos y mis mandamientos. Entonces, el último punto que es muy interesante, el sabio juicio de Salomón. Aquí viene a ver la manifestación de la sabiduría que el Señor le entrega a Salomón para poder discernir entre aspectos de justicia y de gobierno. Porque si vamos nosotros a mirar el tema de los mandamientos, una de las cosas que no se diera a muchos caballos y sobre todo a muchas mujeres. Entonces ahí no se aplicó la sabiduría de lo alto, ¿ok? En ese tipo de decisiones. Pero la gente se admiraba por la sabiduría que tenía para juzgar con la justicia de gobierno, con la justicia de gobierno. Mire, este pasaje que muchos conocemos, dice, dos mujeres prostitutas vinieron al rey y se pusieron de pie delante de él. En esta Biblia textual aparece el concepto de prostituta, y en otra aparece la palabra ramera. Y dijo una de las mujeres, ay, Señor mío, esta mujer y yo habitamos en la misma casa, y di a luz mientras estaba con ella en la casa. Y sucedió que 3 días después de mi parto, esta mujer también dio a luz. Nosotros estábamos juntas y ningún extraño estaba con nosotros en la casa. Solo nosotros dos estábamos en la casa. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió sobre él. Y levantándose a medianoche, tomó a mi hijo de junto a mí, pues tu servidora estaba dormida, y lo hizo recostar en su regazo, en tanto que a su hijo muerto lo recostó en mi seno. Cuando me levanté por la mañana para amamantar a mi hijo, he aquí estaba muerto, pero por la mañana lo observé bien, y aquí que no era mi hijo, y el que yo había parido. Pero la otra mujer replicó, no, sino que mi hijo es el vivo y tu hijo el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo el vivo. Y disputaban muchísimo delante del rey. Y entonces dijo el rey, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, sino que tu hijo es el muerto y mi hijo el que vive. El que vive. Mi hijo el vivo. Y el rey dijo, tráeme una espada. Cuando trajeron la espada ante el rey, dispuso el rey, partir al niño vivo en dos.
y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Pero entonces la mujer de quien era el hijo, pero no, que era el hijo, pero no lo hagas morir. Pero la otra dijo, no sea ni para mí ni para ti, partirlo. Entonces el rey, tomando la palabra, dijo, darle a aquella el niño vivo y no lo matáis. Ella es su madre. Y todo Israel se enteró de la sentencia que había dado el rey y tuvieron el temor al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en su corazón para hacer justicia. Aquí, lógicamente, al final nosotros no sabemos cuál de las dos mujeres realmente era la madre. Sabemos que fue la que dijo, no, señor, entrégaselo a ella. No sabemos los nombres de las mujeres, ni mucho menos, porque aquí el texto bíblico lo que quiere resaltar es cómo operaba la sabiduría de Salomón ante algunas decisiones de justicia que tenía que impartir y que estaba ya mostrándose lo que el Padre le había entregado para gobernar con justicia, para gobernar justicia, pero en la otra contrapartida de la que tenemos también que evaluar. Buscaba con justicia, pero debía caminar con los principios y los mandamientos del Señor. Ahí es donde va Salomón a fallar en toda mitad de su reinado. Al final sabemos que Salomón regresa nuevamente a lo que es la escritura. Comienza obedeciendo, se aleja por todos los matrimonios que tuvo. Muchas de las mujeres le desviaron, su esposa le desviaron su corazón, pero al final regresa. Por eso ahí viene nuestra conclusión, que está en Proverbios 1 del 1 al 7. ¿Okay? Dice proverbio de Salomón ben David, rey de Israel. ¿Okay? Este proverbio lo escribe Salomón. ¿Okay? Algunos lógicamente hablan de los proverbios de David, pero este proverbio lo escribe Salomón. Dice, para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber, y el entendido obtendrá consejos sabios. Para hacer entender el proverbio y la parábola, la palabra de los sabios es misma. El principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Dos cosas que él va a experimentar durante su vida de gobierno, que debió mantener siempre: la sabiduría y la instrucción. Mantuvo la sabiduría, por un tiempo salió de la instrucción. Mira que está hablando en Proverbios en su etapa, en una plenitud tremenda. Después se desvía, termina escribiendo Eclesiastés, pero se da cuenta de todo lo que ha practicado, realmente no le ha servido para llenar su corazón, y regresa al único que puede llenar cualquier vacío de nuestra alma, nuestro amado Adonai. Bendito es el nombre del Padre Eterno. Espero que hayamos aclarado algunos conceptos, nos hayan edificado grandemente. Esto nos da el Señor a que podamos siempre en todas nuestras decisiones pedirle sabiduría a Él. Decisiones que debemos tomar de compra, de cualquier tema de estudio, temas laborales, tener ese tiempo de oración y pedirle, Señor, dame sabiduría para tomar una decisión que vaya conforme a tus propósitos, a tu voluntad, Señor. En todo lo que hagamos, en familia, pues en todo lo que hagamos realmente, no está mal. En nuestra oración pedir sabiduría. Una cosa es cuando la gente quiere comprar a Dios a través de ayuno y de vigilia, no. En la oración, el ayuno y la vigilia son maravillosos, pero tenemos que hacerlo siempre en oración. Tenemos que en oración, no podemos comprar a Dios de ninguna manera, porque todo esto es del Señor. Pero si nos acercamos humildemente, con un corazón contrito y humillado, Él no lo desecha. Pero pedirle, Padre, aquí está nuestra vida, ayúdanos a hacer de acuerdo a tu voluntad. Bendito
es el nombre del Padre eterno que nos permite seguir avanzando de acuerdo a su voluntad. Espero que se hayan gozado, que hayan aprendido grandemente para su gloria y para su honra de todo lo que nosotros podemos seguir aprendiendo y buscando más de su presencia. Vamos ahora a darle gracias al Padre. Tenemos que tomar muchas decisiones cada día y pedimos por eso todos los días tenemos que orar, clamar delante del Padre eterno para que nuestras decisiones estén ligadas de acuerdo a su voluntad. Padre, te damos la gloria, te damos la alabanza. Gracias por tu bondad. Gracias por tu comprensión, Señor. Hay decisiones que debemos tomar cada día, Padre eterno. Decisiones de empleo, decisiones de negocio, decisiones de casa, decisiones de hijos, decisiones, Padre celestial, de estudios, Padre eterno, decisiones de nuestra vida espiritual, decisiones de caminar contigo, Padre. Pero tú eres el que coloca en la parte espiritual el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Tú eres, Padre amado, que nos amaste primero a nosotros, Padre eterno. En eso no podemos nosotros probar eso. Eres tú que decides por nosotros. Pero en todo lo que es aquí, en este plano de la tierra, Señor, te pedimos que cada momento en la cual nos toque tomar una decisión, busquemos primeramente tu rostro, Señor. Busquemos tu presencia, aunque el ambiente sea favorable, necesario, nos dejemos de orar y clamar delante de ti, oh Padre eterno, que nos guíe a toda verdad en cada momento, a cada camino, a tu presencia santa, a tu espíritu de santidad, que nos conduce a toda verdad, oh Padre eterno. A ti sea la gloria, la honra, amado Donai, bendito eres tú por siempre, Señor, por siempre y para siempre. Colocamos en tus manos, Señor, nuestra vida económica, colocamos en tus manos nuestros empleos, Señor, colocamos en tus manos nuestros negocios propios, Señor, Padre celestial. Cada decisión que vayamos a tomar, o sea, tú guiando, dándonos el discernimiento, así como un día hizo Salomón, Señor, darnos sabiduría para gobernar primeramente nuestra casa, nuestro hogar, para que nuestro hogar, nuestra casa, te glorifique a ti cada día, Padre. Gracias por tu bondad, por tu comprensión, Señor, cada día, porque tu piedad siempre se manifiesta en nuestra vida, Padre eterno. Colocamos en tus manos el resto de este hermoso día, el día que tú entregaste, Señor, para guardarte a ti, Padre eterno. Te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la exaltación a ti, poderoso. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Amados, nos vemos entonces hoy a las 5 de la tarde para hacer ese cierre de Shabbat también con las porciones bíblicas que nos enseña nuestro hermano Federico y el grupo que le toca exponer hoy. Mañana a las 10 de la mañana con nuestro hermano Jacob, el martes a las 5 de la mañana en el muro de oración y el miércoles a las 6 de la tarde, 6:30 con nuestro hermano José continuando el estudio de los salmos. Así que le damos la gloria y la alabanza al Padre eterno